Esta noche les tengo una historia a lo que tendrán que sobrevivir a esta terrible narración de una historia muy terrorífica. Dicho una vez esto, comenzamos con Susurros de Ultratumba, que, si me permites, voy a contarte sobre un correo de un suscriptor, si los quiere decir tal para cual. Lo leí hace apenas unos días. Me llegó este correo diciendo: Daniel, mi nombre es Rafael Ramírez y soy fanático de las historias de terror. Yo manejo un tráiler, soy bueno en mi arte. La historia que el señor Rafael Ramírez mandó a este canal es de las historias más fuertes que he escuchado. Él me dice: Daniel, te quiero decir, y espero no te ofendas, pero yo soy de las personas que no les da miedo ninguna de tus historias, ni una. Pero yo sí tengo muy claro por qué. Y no es que las historias que cuentes no sean aterradoras, es que después de lo que viví, es imposible que algo me llegue a dar miedo. Te quiero contar un poco mi historia. Y quiero empezarte diciendo que he escuchado mucho la frase México mágico, como el que el día de hoy la tiene mucho de moda. Pero en mi tiempo, la frase era México trágico. Y a mí me tocó vivir un México muy trágico. Mi historia no es para que estén tocando violines tristes, pero es una historia muy dura y te la voy a contar porque la cereza del pastel fueron cuando comenzaron a ocurrir cosas paranormales. Y mi familia no solo no quedó bien parada, sino que se llevó a varios de los miembros. Las situaciones que vivimos, por eso nada de lo que cuentes me puede dar miedo. Te voy a empezar a decir qué pasó. Esto fue por allá de inicio a mediados de los 90. No tengo como que el recuerdo así exacto de qué año. Fue porque ahorita te vas a dar cuenta porque dan fechas decembrinas. El año anterior habíamos vivido una tragedia en casa de mi papá. Tuvo un accidente laboral, falleció y a raíz de ese accidente la compañía, digamos que yo lo veo al día de hoy, que se comportaron muy bien con mamá y la indemnizaron muy bien, al grado que ella logró pagar la casa de mi papá que él estaba pagando. Y todavía se quedó con un muy buen dinerito para tener una tienda de abarrotes. En las fechas decembrinas del año siguiente, apenas un año después de la pérdida de papá, hubo un mal funcionamiento de unos aparatos en tienda de mamá y se nos incendió la casa. Mi abuela, que vivía con nosotros, la mamá de mi mamá, estaba dentro de la casa cuando pasó el incendio y ella respiró muchos gases tóxicos. Tuvimos mucho miedo porque estuvimos a punto de perderla. Lamentablemente perdimos todo ahí, perdimos la tienda de abarrotes. Mamá le quedaba ya muy poquito del dinero que había tenido el año anterior, porque tuvo que pagar todo lo de la pérdida. Aparte de eso, el terreno entró como en una cuestión de litigio, de saber de qué manera se iba a poder vender. De esa forma, los vecinos querían demandarnos. Fue una situación espantosa. Mi mamá estaba rota, estaba deshecha. Yo en ese entonces tenía apenas 15 años. No sabía nada, no podía hacer nada. Y mi papá le había dicho a mi mamá, desde antes del accidente, que él no quería que trabajara, que él quería que yo estudiara, que sacara la familia adelante, que ya con mis estudios les iba a poder dar un mejor futuro. Daniel, yo no estudié, pero ahorita vas a entender por qué. Cuando pasó el accidente en casa, cuando mi abuela estuvo a punto de morir, mi mamá estaba ya rota y yo no sabía qué hacer. Nosotros veníamos de una familia cristiana, pero la verdad es que yo nunca había sido como ningún practicante ni nada. Yo nada más los dejaba hacer y les seguía el juego para que no me estuvieran molestando. Pero yo estaba tan afectada, mi familia, que yo fui a buscar al pastor de la iglesia, que estaba apenas a 2 o 3 cuadras de esa casa, la cual se incendió. Y el pastor, muy buena onda, y hasta el día de hoy le estoy agradecido, habló con toda la comunidad y entre todos hicieron una cooperación, tanto de bienes como de dinero.
pero el problema es que la casa era inhabitable. Por más dinero que nos dieran, estábamos en un grave problema. No teníamos dónde vivir, y aunque nos apoyaron, yo me aventé a decirle a la comunidad y me rompí, que muchas gracias por su ayuda, pero no iba a ser suficiente. Necesitábamos un techo, porque ya no teníamos nuestro techo y se había quemado. Y dice una señora de esa comunidad, la señora Graciela, que espero que el día de hoy arda en el infierno. Esa señora salió entre todos y nos dijo: yo les voy a dar una casa, yo les voy a dar un techo, dice. Y perdón por lo que te voy a decir, Daniel, pero maldita sea esa señora. Hay acciones que parecen buenas, que no lo son, y esta mujer tenía un corazón muy podrido y se escondía ahí en medio de personas que sí eran buenas. Esta señora nos habló que ella tenía una casa que tenía en renta, pero que justamente los inquilinos que estaban ahí estaban a punto de deshabitarla, que le esperáramos un par de días, que estaba en una colonia muy brava, una colonia en la que sí había que tener cuidado, pero que no nos preocupáramos, que con que dijéramos que veníamos de parte de la señora Graciela, que la señora Graciela era de las que nos estaba protegiendo. Sus palabras exactas fueron: díganles que la señora Graciela es mi guardián, no te van a hacer nada. En ese momento estábamos tan agradecidos que nunca nos cruzó por nuestras cabezas que esas palabras significaban algo. Daniel, era una colonia brava, brava quedaba corto, era una colonia sumamente peligrosa. En las noches, en las esquinas, o veías pandilleros reunidos en grupo, o veías personas que se estaban llenando su cabeza a otros lugares, consumiendo cosas muy baratas que les quemaba el cerebro. Dice, era un lugar muy peligroso. Para que te des una idea, la casa era una casa de apenas 3 habitaciones y un área común. Las habitaciones eran chiquitas, cabía una cama matrimonial y te dejaba el espacio de unos 2-3 pasitos para lo que era un closet de un espacio de unos 30 centímetros, para que ahí pusieras un tubo de extremo a extremo y ahí colgaras tus cosas. Era lo que había. No habían puertas, no más, las habitaciones no tenían ventanas, estaban totalmente cerradas con una puerta, y la habitación común tenía un ventanal de 2 ventanitas y una puerta. Ahí era la sala comedor, cocina. Nos cabía un sillón de 2 personas pegado a una pared y casi enfrente del sillón la mesa del comedor, y a 6 pasos estaba la estufa. Nuestra sala comedor cocina medía más o menos unos 3x4. Era una casa chiquita, y estábamos con mi abuela, que después de lo del incendio no se había terminado de recuperar. Y ya en esta casa, Daniel, realmente sentíamos que poco a poco ya se iba deteriorando. Después me di cuenta que no fue por el incendio, fue por la casa. Mi abuela, desde que llegó, comenzó a encerrarse cada vez más, hablaba menos. Veíamos que se levantaba en las noches y salía y se sentaba ahí en los muebles, en la salita que te digo del sillón, o se sentaba en una de las 2 sillas que teníamos ahí para el comedor. También nos dábamos cuenta que cuando nos levantamos en la mañana, ella ya estaba sentada, y de repente empezamos a ver que hacía como un movimiento repetitivo, que se empezaba a mover adelante y atrás, y estaba sentada en el sillón y la veías haciendo esto todo el tiempo, atrás, adelante, y después los labios empezaba, como si estuviera masticando algo, y la veías moviéndose y masticando, y eso hacía que la señora, mi abuela, poco a poco estuviera poco tiempo aquí en nuestro mundo, mucho tiempo en su mundo interno, o sabrá Dios dónde hablaba. Ya cada vez menos, se veía triste, pero ¿sabes algo que notaba en sus ojos? Y nunca le dije a mi mamá, se veía con miedo. Yo notaba que tenía una mirada de miedo. Esa casa, de esas 3 habitaciones sin ventana, era una casa maldita, y la señora no nos dijo
¿Sabes quién nos dijo? Los pandilleros. Yo estoy estudiando la preparatoria porque mi mamá me está obligando a no trabajar y seguir estudiando. Y un día, las primeras 3 semanas o 4, tenemos muy poco tiempo en esa casa. Estamos muy agradecidos. Ahora estamos muy preocupados por mi abuela. Gracias a la ayuda de la comunidad, mi mamá mínimo por un mes o 2 más no va a tener que preocuparse por cuestiones de dinero ni por cuestiones de comida. Hay con qué sacar las cosas adelante. Yo, lo del camión, de alguna manera lo hago y ya van 2 días que me voy caminando a la escuela, que está a 7 kilómetros, y me regreso caminando. Va a ser parte de las cosas que tenemos que sacrificar. Y yo estoy de acuerdo. No pasa nada en esas idas a la escuela, a la preparatoria. Yo ya venía cansado, te lo puedes imaginar. Eran cerca de las 10:30 de la noche. Había caminado de regreso cerca de 7 kilómetros y justo en la subida, que era una subida muy pronunciada, en la cuadra antes de llegar a la casa me cerraron alrededor de unos 15 tipos, sujetos que no te los quieres topar nunca de frente, tipos que iban con camisas largas, guangas, pantalones guangos. Y esto no es por criticar su ropa, el tema era que lo utilizaban así, y era porque muchos de ellos ocultaban cosas que digamos que no se deberían ver, y menos por alguien de la ley. Entonces, cosas que eran bastante peligrosas. Varios de ellos estaban consumiendo cosas que no te topas ni en un Super 7 ni en un Oxxo, porque son cosas que te llevarían directamente a la cárcel. Y estos tipos me encerraron. Pero eran pandilleros y pandilleros muy agresivos. Me cierran alrededor. Yo estoy muy nervioso. Yo no soy una persona de pleito. Yo no estoy pensando en mi mamá y en mi abuela. Y todo, solo mi cabeza me dice, ¿cómo te vas a escapar de ahí? Estoy buscando un hueco entre ellos, pero no hay manera. Me cerraron en un círculo alrededor mío. Y un tipo me dice, ¿tú qué? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿O por qué te metes con la banda brava? Entonces yo nada más me hago para atrás y me dice, muy gallito, ¿que te la rifas o qué? Y dice, yo sabía que lo que me estaba diciendo es como que nos vamos a agarrar. Y Daniel, no tenía manera alguna de salir bien de esa hasta que me acordé de la señora Graciela. Ella me dijo que dijera que ella es nuestra guardiana. Y entonces empecé a tartamudear. Dije, Graciela. Y se empezaron a reír. Te llamas Graciela. Te llamas Graciela. Miren, ahí está Gracielita. Y donde empiezo a decir eso, digo, Graciela es mi guardiana. Y todos abren los ojos. Y se abrieron, narrador. Se abrieron enfrente de mí. Se abrió el círculo. Y el tipo que se veía que era como el líder de esta banda, dice, déjenlo. Este le va a ir peor que si nosotros lo agarramos. Y me voy caminando. Y nada más escucho a lo lejos. ¿Qué era lo que estaban hablando o diciendo? Yo no sabía. Sentía que me había salvado. Y llego a la casa ese día. Que llego a la casa, Daniel, empecé a entender un poquito de lo que me dijeron estos pandilleros. Cuando llego a la casa, resulta que la casa tiene un aroma sumamente pestilente, algo asqueroso, horrible. Y ocurrió algo muy raro. Desde que estoy tocando la puerta noto este aroma. Mi mamá se ve por medio de las ventanas, que llega hacia la puerta. Hay mucho ruido adentro. Y después ella, sudando, abre la puerta y le digo, ¿qué pasa? Y noto que este sillón de 2 plazas no está donde normalmente está. Ahora está prácticamente del lado de la puerta y lo está moviendo y está pegadito a la puerta. Entonces, con la puerta media abierta, me meto a la casa, ya me asomo, veo todo eso y le digo, así como que, ¿qué está pasando? Me dice, nada, métete, cierra la puerta, pone el sillón y dice, es que dejó de funcionar el baño, ya está funcionando bien. Esperemos que ya al rato ya no hay un olor,
pero yo notaba que mamá me estaba mintiendo. Y después, cuando mueve el sillón y me pide ayuda para ponerlo del lado de la puerta, y digo, y esto me dice que me he sentido muy nervioso últimamente, y yo, por eso te pasó algo. No, no, hijo, no nada. Nada más que me he sentido nerviosa y no me quería decir qué estaba pasando, Daniel. Como la abuela cada vez estaba peor, mi mamá se veía muy preocupada. Ella tenía que estarse quebrando la cabeza en qué iba a trabajar, de dónde iba a sacar dinero, qué iba a hacer con la abuela. Yo ya no quería darle preocupaciones, haciéndole preguntas, pues si no me quería decir era por algo. Me callé la boca y al día siguiente, como machito, me levanté y dije, necesito conseguir trabajo. Y empecé en esa colonia brava, de puerta en puerta. Oiga, no ocupa a alguien que le barran, no ocupa a alguien que le atrape algo, una chamba, que me den cualquier cosa por unas monedas. Y dije, necesito traer lana a la casa, necesito alguna manera, ya generar algo. Se necesita. Mamá va a ocuparlo de un momento a otro. Se me olvida en qué colonia estoy, se me olvida lo de los pandilleros. Se me olvida contarle a mamá lo que pasó en la señora Graciela. Todo eso se me olvida y pasan varios días. Ya había conseguido monedas de pequeñas chambitas desde personas de una tienda que me confiaban en ir a comprarles alguna cosa y que se las trajera algunas veces un lunch, a veces para completar algo que le faltaba. Pinté varias paredes de varias casas y bueno, con maestros de la escuela, chambas de todo tipo, desde bolear zapatos, remendar ropa, lo que me ponían a hacer, yo le entraba y ya me andaba dando chancita de buscar ahí trabajo de intendente y bajo el agua, o sea, de forma no legal ni oficial. Pero se estaban cooperando varios maestros porque me veían con muchas ganas de trabajar y me iban a pagar algo. Dice, Daniel, junté mis moneditas, así es que empecé a utilizar camión y fue un error, porque cuando me bajé del camión se me olvida que en la colonia en la que estoy y para ello significa que traigo dinero. Si puedo utilizar camión, antes venía caminando y ahora no, pues que ahí traigo dinero. Y entonces, donde me bajo del camión a las 2 o 3 cuadras, dos tipos que no los alcancé a ver me empezaron a corretear y nada más me gritaron, tú, el de la mochila, párate. Y yo ya sabía para dónde iban las cosas. Es que me agarré corriendo y voy camino arriba, toda la calle, así con la cuesta. Pues voy a toda velocidad, como puedo. El corazón se me está saliendo y de estas sale este tipo, el Dimas, sale y se me queda viendo y dice, este es de la Graciela, lárguense. Y los tipos que iban atrás se pararon, lo escuché y nada más silbaron. Y se fueron. Y me dice, este cuate el Dimas, yo que tú me salgo de la casa de Graciela. Graciela no les está cobrando, ¿verdad? Siempre se la juega así. A Graciela no le interesa la lana. Cobra con cosas más caras. Y si no me crees, pregúntelo a tu mamá. Y entonces yo me enojo y me le voy. Yo no soy una persona de golpes, pero nadie se mete con mamá. Me voy a los golpes y le digo, no te metas con mamá. Y se ríe y me dice, no muchacho, no estás entendiendo. Si yo soy bravo, no sabes quién es la Graciela. La Graciela es la que se le va a cobrar a tu mamá. De mí no tengas miedo, traes guardiana fuerte, pero si yo tuviera en tus zapatos, me voy de ahí, yo de ahí no me quedo. Dice, así como me ves, con la Graciela no me meto. Y se fue, no volví a saber del Dimas. No volví a escuchar de él, no se volvieron a meter pandilleros conmigo. Yo creo que se pasaron la voz, que era el lugar de la Graciela, que era la guardiana, y esas cosas que no entendía. Daniel, lo entendí, a la mala, y capté que era lo que me estaba diciendo estos pandilleros, estos tipos que eran violentos. Me advirtieron, les estoy más agradecido a ellos que a esa vieja que espero que esté podrida en el infierno.
No sé por qué, no sé cuántos días pasaron desde esa situación que vi a Dimas. Mi mamá se ponía bien nerviosa. Yo sentía la casa extraña, el aroma raro que pasó esa noche, la noche en la que te dije que llegué y olía asqueroso, permanecía, pero cada vez era más tenue, como oculto, y yo a veces sentía algo raro, como si se moviera en las habitaciones. A veces era mi habitación, a veces era el de la abuela, a veces en la de mamá, a veces en la cocina o esta sala común. A veces venía directamente del mueble y ahí era donde no tenía sentido. ¿Por qué viene del sillón? ¿Por qué en el sillón huele así después de dejar de oler? No entendía nada de eso y ahora, con tus historias, creo que ya tengo una idea, y tú también, de qué era lo que había en esa casa. En las noches, Daniel, te vuelvo a decir, no sé cuánto tiempo pasó, si semanas, tal vez un mes, porque cuando estás en esos lugares el tiempo se maneja diferente, el tiempo es distinto. Mi abuela cada vez estaba más perdida, ya casi no salía de la habitación. Le habíamos conseguido una mecedora ahí toda maltrecha, y en la noche yo me tranquilizaba subiendo y sabiendo que la abuela todavía estaba ahí entre nosotros, porque se escuchaba el rechinar de la mecedora. Dice, pero en una noche que me voy a dormir siento algo raro. Siento como si alguien me observara, y me acuerdo de cuando me encerraron estos tipos, de cuando me persiguieron por la calle, de cuando salió el Dimas, y se me viene a la mente el Dimas diciendo, yo que tú me salgo de esa casa. Cuando abro los ojos, Daniel, en donde se supone que tenía que tener mi ropa colgada, no tenía para ganchos, la tenía toda en el piso. Ahí, en ese punto, vi una figura enorme que se retorcía en el techo, porque era más alta que el techo de esa casa. Tenía los brazos largos y no logré ver si tenía algún color de piel. Yo lo vi como una sombra, pero era una sombra que cuando le posé la vista volteó a verme. Giró la parte de arriba del cuerpo, la zona que yo identifiqué como cabeza, y se me quedó viendo. Me tapé al instante, escuché ruido en la habitación y dice, y dentro de mí empecé a rezar y empecé a decirle, Diosito, por favor, cuídame, Diosito, por favor, ayúdame. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormido, pero dije, no me vuelvo a quedar en ese cuarto. Esa cosa no me la imaginé, esa cosa yo la vi, empecé a sentir miedo y dice, tuve un grave error, Daniel, porque me enfoqué tanto en el miedo que dejé de prestarle atención a mi mamá y a mi abuela. Mi mamá ya tenía mucho miedo y se notaba en su mirada, pero ahí no me di cuenta mucho después, cuando ya era tarde. Mi abuela, su mirada ya estaba perdida, pero en el fondo, si te le quedabas viendo, parecía como el rostro de una persona que dentro de ella estuviera gritando por auxilio, y yo no lo entendí en ese tiempo sin que mamá se diera cuenta, y sabiendo que mi abuela es la persona que está moviendo la mecedora toda la noche, porque no está acostada en la cama, decido que ya no me voy a dormir en mi habitación, entonces me voy a dormir o en el mueble, en ese sillón a dos personas, o en una de las otras habitaciones. Como no quiero preocupar a mamá, decido irme al cuarto de la abuela. La abuela ya no está ni utilizando la cama. En la noche se queda dormida ahí, y es cuando me di cuenta, Daniel, cuando cerré la puerta en una noche pasando cerca de las 11, que yo sabía que mamá estaba ya bien dormida, escuchando el rechinido de la mecedora. Abro la puerta, me meto al cuarto de la abuela. No tenía foco y no nos habíamos dado cuenta de cómo que se fundió en algún punto. Y Daniel, veo a la abuela que está acostada, pegadita lo más lejos que se puede a la mecedora, pegadita a la pared, y tiene los ojos abiertos y nada más está como balbuceando. Y entonces dije, se paró rápido y se fue y se acostó. Si yo estaba escuchando ahorita la mecedora, y bueno, pues al final una señora grande me acercó, me acuesto a la cama y le digo al oído, me voy a dormir contigo, abuelita, ojalá no te incomode.
y ella sigue como balbuceando con los ojos abiertos. Y yo dije, bueno, pues pobrecita, ya no está aquí, no me entiende. Me acuesto, Daniel, me tapo y pasa no sé cuánto tiempo, pero en la madrugada comienzo a escuchar a la mecedora que se mueve y me despierto y entonces abro los ojos para decirle a mi abuelita, como perdón abuelita, porque ya para entonces debía haber tomado conciencia y ojalá no había dado un susto. Y le iba a decir, perdón abuelita, me vine a dormir aquí. Cuando abro los ojos, mi abuelita está enfrente de mí, con los ojos abiertos y balbuceando. Pero ahora sí se nota que tiene miedo y está detrás de mí. Se está moviendo esa mecedora. Daniel, tengo un miedo terrible, porque el balbuceo de mi abuela, yo se lo veo en los labios. Pero comienzo a escuchar a la voz de una niña que me está diciendo en el oído, los señores de la noche, los señores de la noche, los señores de la noche. Y noto los labios de mi abuela, como si estuvieran moviendo al mismo ritmo, como si estuvieran diciendo esas palabras, los señores de la noche, los señores de la noche, los señores de la noche. Dice Daniel, la piel se me puso chinita, sentía que me iba a dar un infarto ahí, y entonces volteo rápidamente y veo cómo la mecedora de estar haciendo esto se quedaba hacia arriba y se queda fija, como si alguien estuviera sentado atrás, dejando caer todo el peso hacia atrás. Dice, me levanté lentamente, cerré la puerta y la mecedora volvió a sonar. Me quedé en la sala. Ese día al día siguiente no quería preocupar a mamá. Cuando voy y hablo con ella para decirle que me lastimé en la noche anterior, que tal vez uno de los resortes de la cama estaba mal, que me iba a quedar a dormir ahí en la sala, ella se asusta y me dice, no te duermas ahí, no te duermas ahí. Y yo no entiendo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Duérmete en mi cama. Y le digo, no mamá, es para que descanses. Duérmete en la cama, duérmete en la cama. Descansamos los dos. Cuando dormí esa noche en el cuarto de mamá, entendí por qué no quería que fuera a la sala. Cuando estaba ahí, con la puerta cerrada, algo que no vi en las otras dos habitaciones, se prendía la luz de la sala. De esta zona era la parte como se prendía y se veía cómo se acercaba a alguien caminando y se paraba justo fuera de la puerta y se apagaba la luz como si hubieran dos personas en la casa. Yo estaba viendo en la parte de abajo y mi mamá me dice, acuéstate, no le sacas caso. Y entonces le digo al oído, ¿por eso estás poniendo el sillón en la entrada? Y mi mamá me dice, sí, yo creía que alguien estaba metiendo, pero y es que ya están adentro. Dice, Daniel, no me he dado cuenta, pero mi mamá tenía semanas, tal vez meses, muerta de miedo. Y no sabía qué hacer. Decidí que de alguna manera tenía que enfrentar estas cosas. Le dije a mamá que nos sentíamos y nos teníamos que ir de ahí. Hablé con ella y le dije lo que me dijeron los pandilleros, que de la señora Graciela, que ella es peor. Y entonces mamá me dijo que nos fuéramos de ahí, que esa era nuestra casa, que nos teníamos que quedar, que nada más teníamos que ser valientes. Y eso ya no me hizo sentido. Mi mamá siempre había sido una persona como echada para adelante, una persona que las situaciones que le generan conflicto, ella siempre de una u otra manera las afronta. Y aquí yo la veía con tanto miedo y diciendo que es nuestra casa, que nos teníamos que quedar, y ya no la reconocí. Empecé a ir preguntando por algún pastor, porque para mí eran las personas que me podían ayudar, y terminé cayendo con una supuesta bruja de la cuadra. Cuando esa persona de esta colonia me y la visité, me preguntó que dónde vivía y yo le dije acá, la casa de doña Graciela en el 363. Y me dice, no, con eso yo no me meto. Anda solo, mijo, anda solo y que Dios te ayude, porque el diablo ya está contigo. Y me le quedé viendo y le dije, ¿cómo que no te...? Y le dije, y me dice, no te puedo decir más, pero si puedes, y si logras, salte de la casa con los que puedas. Mamá y abuela, desde que llegaron ahí,
Era como si la casa los hubiera presionado, Daniel, y no lo entendía. Me puse a darle vueltas. Mamá tenía semanas sin bañarse, tenía semanas sin salir de la casa. Ella todo el tiempo estaba utilizando la misma ropa. Parte del aroma fuerte de la casa era mi mamá, y ella no lo notaba. Yo me daba cuenta que para mí ya era una rutina y poco a poco me estaba presionando el lugar. Así es que decidí un día que nomás comencé a pedir ayuda en la preparatoria. Me tendieron en la mano para que me prestara un cuarto de servicio en una casa de mis compañeros. Desde ahí empecé a buscar diferente ayuda de todos lados. Conseguí un pastor que fue a la casa a orar. Llegó, hizo oración. Mi mamá ese día que llegó estaba bien vestida, toda bañada, como si eso que le estaba haciendo daño le hubiera anticipado que iba a venir visitas. Dice mi abuela, ese día estaba consciente, Daniel, y estaba hablando como si nada hubiera pasado, y cada vez que el pastor me dirigía a mí la mirada, yo veía como mi abuela también me veía con odio. Cuando el pastor se fue, mi mamá volvió a ser esa persona llena de miedo, y mi abuela entró otra vez en un modo extraño, en el que no podía expresar nada, Daniel. No hago larga la historia, no me las podía llevar. De ahí, mi abuela falleció meses. Después, mi mamá se quedó todavía 1 año y medio, hasta que un día nada más me habló una vecina y fue a sacar nada más el cuerpo. Perdí a mi familia, Daniel. El único que me había salvado fui yo. Y después de eso, no había forma de seguir los estudios. ¿Y yo por qué fregados? Yo no quería estudiar. Yo quiero estar lejos de esa ciudad. Quería andar en todas partes. Quería estar al mismo tiempo, no estar. Y ahí fue cuando aprendí que en las carreteras me despejaba, andando en camión de un lugar a otro. Y siempre que iba en el camión, me acuerdo que hice esta oración. Diosito, de alguna manera me salvaste. Te pido por favor, por el alma, por mí, por el alma de mi mamá, de mi tita, y por favor, llévate al infierno a doña Graciela. ¿Qué harías en los zapatos de Rafael? Si el video te gustó, me gustaría mucho que comentaras algo, que le dieras un me gusta, y si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias, eso me ayudaría mucho a crecer en YouTube. Que tengan una buena noche.